Muy buenos días. 1 de junio, han pasado ya 3 meses desde que empezó el brote de pandemia por coronavirus en nuestro país y sin duda, sobre todo en lo que se refiere a la región metropolitana, al Gran Santiago, la vivencia que hemos tenido de esta pandemia ha sido muy diferente al del resto de las regiones del país. En general, en este brote que partió intensamente en la región de Magallanes, en Punta Arenas, vinculado probablemente a la llegada de múltiples cruceros, en todas las ciudades o regiones del país hemos vivido más o menos lo mismo. Y es que ha habido un aumento muy importante de casos, demanda de hospitalización, necesidad de políticas muy estrictas desde el punto de vista de la salud pública, de testeo, aislamiento, en un periodo determinado, normalmente 4 o 5 semanas, sin que ello signifique que todo ese periodo está en cuarentena, la ciudad o la región, el número de casos nuevos empieza a decaer. Tenemos, una vez que se levantan las medidas de restricción, pequeños, si se quiere, crecimientos en el número de casos, y esto se amortigua en el curso de las semanas siguientes. Y es así como al sur de la región metropolitana, excluyo la región de O'Higgins, que hasta aquí ha tenido una afectación muy escasa por esta pandemia. La mayoría de las regiones ya ha visto pasar esta enfermedad y hemos tenido muy pocos casos nuevos y una demanda relativamente pequeña sobre la red hospitalaria, salvo, por supuesto, aquellos casos que se derivan, sobre todo de la región metropolitana, para ser atendidos en hospitales que tienen capacidad para hacerlo. Destaco especialmente el Hospital de Talca, el Hospital de Concepción, el Hospital de Rancagua, como lugares donde hemos derivado pacientes de la región metropolitana. No cabe ninguna duda que, sobre todo lo que se refiere a Tarapacá y la región metropolitana, insisto, el sistema de salud está extraordinariamente exigido, pero igual como está de exigido por el mandato del presidente de la República, que ha comprometido recursos del Estado importantes para esto, hemos ido aumentando sistemáticamente la capacidad, ¿no es cierto?, por ejemplo, de ventiladores mecánicos. Hemos pasado de cada primero de mes de una cifra el 1 de marzo de 642 ventiladores mecánicos disponibles en la red, al día de hoy, 1 de junio, 2.739 ventiladores mecánicos. Esto quiere decir que hemos cuadriplicado o más la capacidad de atender con los recursos más sofisticados a las personas que así lo necesitan. Y esto sigue aumentando. Estos 2.739 respiradores no incluyen los 140 llegados en las últimas 12 horas, ni tampoco los 120 que van a llegar mañana, para seguir fortaleciendo la red de atención de salud en la forma que hemos conocido. Y es por eso que seguimos haciendo todos los esfuerzos y sacrificios para que las personas que requieren atención de salud intensiva o incluso hospitalización más básica la tengan y puedan recuperarse de esta enfermedad. En la misma línea, hemos fortalecido nuestra capacidad de vigilancia y esto se reduce o se circunscribe muy particularmente a los exámenes de PCR. Estamos aumentando la capacidad hoy día a 22.000 exámenes diarios. Somos de los países del mundo que más testeo, desde luego en América, que más test hace por millón de habitantes. Y es así como hemos llegado a más de 500.000 de exámenes de PCR realizados. El 31 de mayo, 582.000 exámenes, y seguimos haciendo todos los días del orden de 16, 17.000 exámenes, y vamos a subir, como insisto, para tener la mejor estrategia de contención
de esta pandemia, esta capacidad de testeo incorporando más y más laboratorios, como de hecho ocurre todos los días. Un pilar fundamental de la estrategia que hemos tenido en todo el país y que debemos acentuar en la región metropolitana, en la región de Valparaíso, en la región de Tarapacá, es desde luego el aislamiento de los contactos y de los casos que pueden diseminar, producir infección en otras personas. Y es por eso que la estrategia de residencia sanitaria se transforma en algo tan crucial. Nos hemos comprometido, hoy día lunes, de aquí al día viernes, a llegar a 10.000 cupos, sobre todo en la región metropolitana, concentrados en la región metropolitana, de residencias sanitarias. Vamos en 90, y cada Seremi está haciendo todos sus esfuerzos por identificar a los casos y a los contactos para garantizar que tengan el aislamiento que se requiere en una estrategia que va a ser muy prolongada, como lo hemos señalado, porque una vez que una ciudad, una comuna salga de cuarentena, esta estrategia va a tener que ser muy, muy vigorosa para evitar rebotes, dada la cantidad de población que queda susceptible a contraer la enfermedad porque en la primera ola no la contrajeron. Evidentemente, cada vez más aparece la pregunta, ¿cuánto tiempo debe durar una cuarentena? La cuarentena, lo sabemos, es una medida extraordinaria que produce efectos adversos muy duros y que empieza a agotarse en la medida en que pasan los días. Cada día hay más personas multadas, detenidas durante el toque de queda porque no respetan cuarentena, porque salen sin permiso, y es natural, insisto, que mantener con fuerza, y en eso está el gobierno, con fuerza, estas medidas de aislamiento y cuarentena son muy, muy complejas y han sido complejas en todo el mundo. Y es por eso que nosotros no nos atrevemos, porque la experiencia a lo largo del país ha sido diferente, de acuerdo a la evolución de la enfermedad, a decir cuánto podría durar una cuarentena en la región metropolitana, pero esa decisión se va a tomar este miércoles, se va a revisar los datos. Vemos algunas luces de esperanza en varias comunas, en el sentido que el número de casos nuevos tiende a la disminución, pero sin adelantar ninguna decisión. Vamos a tener el informe el día miércoles y vamos a tomar en conjunto con el Comité de Crisis que preside Su Excelencia el Presidente de la República, vamos a tomar decisiones respecto a las cuarentenas que afectan hoy día a la región de Tarapacá y, por supuesto, al Gran Santiago. Pero quiero insistir, la cuarentena no es un tratamiento que carezca de efectos adversos. Tiene efectos adversos muy, muy graves, y los más severos los sufren las personas de menores ingresos, de menores recursos, de condiciones de vivienda, de hacinamiento, donde la autoridad sanitaria, la Seremi de Salud, tienen que actuar para permitir que esas personas, como ya he repetido, hagan su aislamiento en un lugar designado distinto a su domicilio. La reunión con Su Excelencia el Presidente de la República el día de ayer fue más larga que lo habitual. Y esto se debe a que estuvimos discutiendo prolongadamente varias nuevas definiciones que pongo en conocimiento público en el día de hoy y que se van a traducir, por supuesto, en decretos exentos para operativizarlos a la tarde del día de hoy, y van a estar publicados en el diario oficial. Lo primero es que tenemos una diferencia significativa entre lo que denominamos casos activos, vale decir, personas que tienen capacidad de contagio, entre lo que reporta el informe de epidemiología, que es el informe que se entrega a la Organización Mundial de la Salud, el informe definitivo de la evolución de la pandemia en nuestro país y en el mundo, y
lo que se informa diariamente. Y esto obedece fundamentalmente a que los dos informes consideran criterios diferentes. El informe de epidemiología que está publicado el día viernes en la tarde considera como criterio para decir que una persona está como caso activo contagiante 14 días desde el inicio de los síntomas. El informe que entregamos nosotros diariamente señala como fecha de inicio de los 14 días el momento de la confirmación del diagnóstico por un PCR positivo. De ahí corren 14 días hacia adelante. Y en ese contexto, el número de pacientes activos, que en realidad significa un riesgo de infección a otros, de acuerdo al informe epidemiológico, es menor del que reportamos diariamente en el informe diario, debido a que tienen dos criterios que no se han homologado y que vamos a homologar a partir del día de mañana. Quiero decir, igual como el informe de epidemiología, vamos a considerar un caso activo contagiante a las personas desde el inicio de sus síntomas, que es una información cada vez más precisa y confiable, como no la teníamos al principio, y no considerar el inicio del periodo de contagio, aquel momento en el que la persona tiene un examen de PCR positivo. En segundo lugar, tenemos un desfase en casos notificados como activos y aquellos que están notificados por el informe de epidemiología. Según el informe de epidemiología, tenemos 1.862 casos activos más que los pacientes que informamos día a día, y esto también se va a corregir en el informe diario de mañana. Esta disparidad obedece a que el informe de epidemiología contempla los PCR positivos rescatados de un laboratorio, independiente si el médico que informa del caso de la persona cambió su estatus a caso confirmado con PCR positivo o no. Entonces, lo que hemos hecho hace varios días es, independiente si hay un caso sospechoso en Epivigila y no está informado como PCR positivo en la base de datos, pero sí en la base de laboratorios ya aparece como positivo y el médico, la enfermera no han cambiado la categoría en Epivigila, preferimos conservadoramente incluirlos como casos, e insisto, eso representa un cambio de 1.862 personas en la base. Y lo tercero es que hemos decidido ampliar el criterio de fallecido atribuible a coronavirus. Hasta hoy se consideraba que una persona era asignable su muerte por o con coronavirus cuando se cumplían dos condiciones. Primero, tenía un certificado de función con la palabra COVID en cualquier lugar del certificado de función. Y en segundo lugar, cuando tenía confirmación de un PCR positivo. Hemos decidido, en acuerdo con las recomendaciones de la OMS, incluir también como caso fallecido atribuible a COVID a aquellas personas que tienen un certificado de función, primera condición, pero que además tienen un PCR tomado y todavía no está informado. Y esto significa, ¿no es cierto?, que en un número leve, pero que puede ser significativo a la larga, el número de fallecidos que vamos a reportar todos los días va a aumentar producto de que estamos incluyendo una nueva categoría por recomendación, insisto, de la OMS en relación a lo que debe ser esta definición. Pasando al informe del día,
El mundo ya supera los 6 millones de casos, con 370.000 fallecidos, y en el criterio que estoy señalando, que está adoptado por nuestro Departamento de Epidemiología, hay 2.652.000 personas recuperadas. En América, en la que vivimos, sigue siendo Estados Unidos el país con más casos y fallecidos, y el número de fallecidos le siguen Brasil, México, Canadá y Perú, en ese orden decreciente que he mencionado. En relación a los casos nuevos en el país, como se ha señalado, estamos haciendo un esfuerzo grande. Ayer se notificaron 19.000 exámenes o más. Hoy día notificamos la segunda cifra histórica de exámenes realizados. El número de casos nuevos se eleva a 5.471 casos, de los cuales 389 son personas que han cursado la enfermedad asintomática. De acuerdo al decreto publicado el día sábado en el Diario Oficial, se ha incluido ya formalmente la categoría de casos probables, en lo que no me extiendo porque se ha explicado largamente, y esperamos en los próximos días también empezar a reportar, cuando lo identifiquen de esa manera en la base de datos los médicos tratantes que hacen los diagnósticos, los casos probables que vamos a tratar todos los días como si fueran casos activos para los efectos de licencia y cuarentena. La cifra total de personas diagnosticadas con COVID en Chile son 105.159, y de las cuales hasta hoy, insisto, se han recuperado 44.946. Este número, por las razones metodológicas que he señalado, probablemente aumente el día de mañana. Han fallecido en las últimas 24 horas 59 personas. Esto eleva el número de fallecidos, desgraciadamente, en Chile a 1.113 personas fallecidas por o con COVID, de acuerdo a la definición que hemos tomado. Hay 1.446 personas hospitalizadas, de las cuales 1.209 están con apoyo de ventilación mecánica, y tenemos hoy día 286 respiradores disponibles en la red público-privada, sin sumar los 50 que llegaron anoche y 65 adicionales que deben estar llegando en este momento al Aeropuerto Internacional de Santiago. Se informaron ayer casi 17.000 exámenes, 16.890, alcanzando prácticamente 600.000 test PCR a nivel del país. Y respecto a la estrategia sanitaria, disponemos de más de 4.216 habitaciones en 90 residencias sanitarias del país. Por último, quiero volver a un tema metodológico. El Consejo Asesor del Ministerio, siguiendo las indicaciones de la Organización Mundial de la Salud, ha definido que, y se va a publicar también, que para aquellos casos que cursan con síntomas leves y tienen PCR positiva, el periodo de cuarentena tiene que ser de 10 días, no de 14, de 10 días desde el inicio de los síntomas. Esto motivado fundamentalmente porque la evidencia, como ellos citan, internacional, es muy potente en el sentido de que después del 8º día desde el inicio de los síntomas, la posibilidad de contagiar, de que una persona que está sufriendo esta enfermedad contagie a otros, es prácticamente nula, y es por ello que ellos han recomendado esta variación en el periodo de cuarentena para los casos levemente sintomáticos que tengan confirmación de la enfermedad y que al 10º día no tengan síntomas y puedan entonces terminar con su periodo de aislamiento, porque la posibilidad que ellos sigan contagiando se reduce, según el Consejo, prácticamente a cero. Sin decir más, se abre espacio para las preguntas relacionadas, ojalá,
a aclaraciones del reporte de hoy día, que tiene mucha densidad de conceptos que me gustaría, si no han quedado claros, poder reexplicarlos o explicarlos mejor de lo que he podido hacer hasta este momento. Se ofrece la palabra. Ministro, buenos días. ¿Qué criterio se usó para el decreto que se publicó el día sábado que permite terminar el confinamiento con PCR negativo y sin cumplir los 14 días de cuarentena? Como se sabe, ¿no es cierto?, el Ministerio tiene la obligación de recoger la mejor evidencia del mundo, tiene su equipo de epidemiología también, y es en ese contexto que se ha publicado este decreto que, para corregirla a usted, no tiene novedad. Desde siempre ese párrafo que señala que una persona hace cuarentena hasta que el PCR, que como hemos dicho e insistido, no debería hacerse antes del 5.º día, sale negativo, termina la cuarentena, y es ese el criterio que hemos usado, no desde este decreto que reitera lo dicho antes, sino desde el principio. Pero, ministro, la Seremi de Salud recomendaba, a nosotros mismos acá en La Moneda nos recomendaron 14 días de confinamiento a pesar de un PCR negativo. Y además le preguntábamos esto porque el Consejo Asesor COVID-19 recomendó en su minuta del 23 de mayo que el confinamiento sea de 14 días a pesar de un PCR negativo. Lo mismo comunicó ayer la Sociedad Chilena de Infectología. Ya respondí a la pregunta, gracias. No, ministro, no ha respondido a la pregunta. ¿Por qué no sigue los lineamientos del Consejo COVID-19? Y también, le repito, la Seremi de Salud determinaba 14 días de confinamiento a pesar del PCR negativo. Por favor, si nos puede responder. Ya respondí a esa pregunta, gracias. Ministro, el sábado en Valparaíso se reportaron 2 nuevas muertes en el hospital de San Felipe, pero ambas personas habían sido trasladadas desde la región metropolitana. ¿El fallecimiento de una persona se agrega a la estadística de la región y comuna donde murió o a su lugar de residencia? Se agrega, de acuerdo a por supuesto, las determinaciones que tiene la autoridad, a su lugar de residencia. O sea, en el informe de epidemiología, una persona se consigna como fallecida en relación, perdón que repita, a su comuna de residencia y no al lugar donde fallece. Ministro, buenos días. Preguntarle, ¿cuál sería la proyección para junio en cuanto, por ejemplo, al nivel de contagio? Hoy día ya subió 5.000. ¿Esto se va a seguir manteniendo el nivel de contagio en 5.000? ¿Podríamos subir a más de 5.000? Y finalmente preguntarle, ¿cuándo deberían comenzar a verse los resultados de las cuarentenas? Como ya he señalado antes, los resultados de la cuarentena no son inmediatos. En las regiones que han tenido estas medidas ya han sido exitosas. Las cuarentenas han durado en general entre 2 y 4 semanas. Punta Arenas creo que duró 5, puedo tener un error ahí, pero creo que duró 5. No puedo predecir, por supuesto, cuánto va a durar el periodo de cuarentena, como he señalado, en la región metropolitana o en Iquique, Alto Hospicio. Tenemos que analizar los números más recientes que tengamos, cosa que va a ocurrir entre martes y miércoles. Es imposible, no ha ocurrido en ninguna parte del mundo ni de Chile, que una medida de cuarentena produzca efecto inmediato. Cada tratamiento tiene su tiempo en responder, que por supuesto debería ser el mínimo posible si tuviéramos una colaboración efectiva de la ciudadanía a estas medidas, porque uno puede hacer una receta, pero si no hay, el medicamento no se consume adecuadamente y en las dosis y en los horarios que corresponde, evidentemente el tratamiento se va a alargar, no va a producir los resultados, y eso nos preocupa enormemente en la región metropolitana, como he señalado, y en Valparaíso preventivamente, porque nos interesa aislar, revuelvo al ejemplo de San Antonio, efectivamente a 600 personas, son menos en realidad, que podrían ser casos activos y sus contactos en la provincia de San Antonio, antes que definir una cuarentena que va a ser seguida mediocremente por la mayoría de la población, a 700.000 personas que vamos a dejar en hambre, sin empleo y con una dependencia de la ayuda estatal que no es deseable. ¿Pero vamos a seguir el ritmo de 5.000 contagios diarios o ese número podría aumentar? No, yo creo que sería difícil que bajara. ¿Por qué? Porque estamos así informando casos respecto a test
que se hacen a los 3, 4 días de que la persona ha iniciado los síntomas. Y lo que se hace es el inicio de los síntomas. Y en ese contexto creo que es más prudente y responsable decir que incluso aunque veamos una disminución de las hospitalizaciones, todavía deberíamos tener un periodo en que los casos nuevos informados cada día se mantengan o incluso puedan aumentar un poco respecto al número que estamos reportando hoy. Sobre todo, como insisto, porque hay una relación directa entre el número de testeo PCR y los casos nuevos que se detectan. Y estamos aumentando, como ya he señalado, sistemáticamente el número de testeos. Según las proyecciones del MinSal para hoy día, para el 1 de junio, era estimable que hubieran cerca de 3.000 camas en el sistema de salud público. Sin embargo, también un reporte de la SOCHIMI da cuenta de que hasta el día de hoy hay en promedio, según los datos de la SOCHIMI, 2.300 camas. Hay un desfase de 1.000 camas que que se diferencia entre la proyección del MinSal y la SOCHIMI. ¿Cuál es la situación con respecto a ese tema? Yo creo que es importante señalar que en el informe de camas disponibles con ventilador, nosotros no incluimos solo a las unidades de tratamiento intensivo. Hay unidades de tratamiento intermedio que están usando ventiladores puestos en urgencia, y en ese sentido está esa diferencia. No conozco el informe de hoy, para ser sincero, en la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, pero lo importante es que se está haciendo un esfuerzo dramático, duro, de personal y de tecnología para que mantengamos una reserva de ventiladores mecánicos como el señalado hoy día, que ha llegado a 280 y que gracias a la llegada de los respiradores de las últimas 24 horas, afortunadamente vamos a superar de nuevo los 300 de reserva para usar en quienes lo necesiten. Ministro, buenos días. Entramos al tercer mes de esta crisis sanitaria con más de 100.000 contagios, más de 1.000 muertes. Honestamente, ¿esperaba esas cifras, estas proyecciones coinciden con lo que usted pensaba al principio de la crisis? Y también, si es que cabe, una autocrítica, más allá de lo comunicacional, en términos de gestión de lo que se ha hecho en estos 3 meses. Y también sobre el pic, con los datos que se entregaron hoy día, ¿cuándo podría ser el pic del coronavirus? En relación a los supuestos, como ya señalé en otra oportunidad, los supuestos originales con los que trabajábamos han ido cambiando con el tiempo. Voy a poner 2 ejemplos concretos. ¿Cuántos pacientes cursan esta enfermedad sin tener síntomas? En un momento se llegó a decir que por cada persona enferma había 35 que cursaban sin tener síntomas y por lo tanto no producían presión sobre el hospital y quedaban, esperábamos, inmunes para una segunda o tercera ola de la enfermedad. La experiencia chilena, y se está ratificando en el mundo, es que en realidad del orden del 10% de las personas cursan en forma asintomática. Eso hace cambiar un input, un insumo del modelo dramáticamente y explica, ¿no es cierto?, en gran parte, los errores de los primeros aproximaciones que hicieron distintas universidades, centros de estudio, etc. De la misma manera, cuando nosotros calculamos la contagiosidad de este virus, usamos un R0 de 3,3, vale decir, cada persona contagia 3,3. En la realidad, en Chile hoy día, ese valor es 1,35. Es 1,36, perdón, en la región metropolitana es 1,35, mucho menos de lo que se había considerado originalmente. Y la experiencia que hemos tenido en el país es que en realidad en el resto del país el número de casos, la contagiosidad se ha comportado de acuerdo a lo que se ha señalado. En ese contexto, a mí me parece que la estrategia que tenemos que fortalecer en la región metropolitana, dada su densidad poblacional y la probabilidad de un contacto estrecho entre una y otra persona, dado el transporte público, dado el hacinamiento domiciliario que conocemos bien, son medidas diferentes a las que hemos adoptado en otras regiones para ponerle coto a este crecimiento. Muchas gracias por sus preguntas y nos vemos mañana. Ministro. Dígame.
Transmitió el Gobierno de Chile. Agradecemos a los canales de televisión y radioemisoras que integraron esta red voluntaria.